Me enteré de que mi esposo llevaba una doble vida cuando la policía me llamó para preguntarme si sabía algo sobre la joven con la que lo encontraron inconsciente en un motel barato. Estaba casada hace 9 años. Vivíamos en un suburbio cerca de Dallas, Texas. Nada fuera de lo común. Una casa que no era grande ni chica, 2 autos medianos, 2 perros adoptados. No tenemos hijos. Nunca fue por falta de ganas, más por esas cosas que uno dice ya veremos el año que viene y el año que viene nunca es. Trabajábamos los dos a tiempo completo, yo en un consultorio odontológico y él en una empresa de mudanzas. Siempre volvía cansado, pero de buen humor. Nos llevábamos bien. O eso pensaba. Todo se rompió hace 4 días. Yo estaba saliendo del trabajo, subiéndome al auto, cuando recibí una llamada de un número que no conocía. No suelo contestar números desconocidos, pero algo en mi estómago se apretó y atendí. Era un oficial de policía. Me dijo que necesitaba saber si conocía a una mujer llamada April C. Le dije que no me sonaba para nada. Entonces preguntó si estaba casada con un hombre llamado, voy a evitar decir su nombre acá. Dije que sí, claro. Ahí me pidió que fuera cuanto antes a la comisaría del condado. No me explicaron nada más. Pregunté si le había pasado algo a mi esposo, si estaba herido, detenido, lo que fuera. Solo me dijeron que era importante que fuera en persona. Manejar hasta la estación fue como estar en una pesadilla. Todo el tráfico, cada luz roja, cada maldito auto que se me cruzaba, sentía que me estaba arrancando segundos de saber qué mierda pasaba. Cuando llegué, me hicieron esperar casi 20 minutos en una sala sin ventanas, con una máquina expendedora que no funcionaba y un reloj de pared que sonaba cada vez que el segundero avanzaba. Cada tic-tac era como un martillo en la cabeza. No me dejaban usar el teléfono. Solo me decían que espere. Me empecé a asustar en serio. ¿Y si lo habían arrestado? ¿Y si había tenido un accidente? ¿Y si estaba muerto y no querían decírmelo por teléfono? Finalmente entraron 2 oficiales. Se sentaron frente a mí. Sin rodeos me preguntaron si sabía con quién estaba mi esposo esa tarde. Respondí que creía que estaba trabajando, como siempre. Ahí vino la primera puñalada. Me dijeron que no estaba en su trabajo. Que tampoco estaba en su casa. Que alguien había llamado al 911 reportando una pelea violenta en un motel de carretera en las afueras de la ciudad. Y que cuando llegaron, encontraron a una mujer gravemente herida. La mujer era April C. La mujer que yo no conocía. No entendía nada. Me temblaban las manos. Les pregunté qué tenía que ver mi esposo en todo eso. Me miraron como si tuvieran que explicarle a un nene que Papá Noel no existe. Me dijeron que encontraron su identificación en el cuarto del motel. Su cartera, sus llaves, y su teléfono. Todo estaba ahí. Pero él no. Y ahí, con ese dato, todo en mi cabeza empezó a girar. ¿Por qué estaba mi esposo en un motel con otra mujer? ¿Por qué había una pelea? ¿Dónde mierda estaba él ahora? Y sobre todo, ¿por qué nadie me había avisado antes? Lo siguiente que dijeron fue todavía peor. Me dijeron que mi esposo estaba siendo buscado como persona de interés en el caso. No era acusado formalmente, pero tampoco era un testigo cualquiera. Básicamente, lo estaban rastreando y no sabían si estaba huyendo o si a él también le había pasado algo. Sentí como si me hubieran tirado un balde de agua helada en la cara. No sabía qué hacer, ni qué decir. Pregunté si podían haberlo secuestrado, si él podía ser una víctima también. Me miraron en silencio unos segundos, como si estuvieran eligiendo las palabras. Después uno de ellos dijo, no estamos descartando nada. Pero las evidencias apuntan a que él estaba ahí por voluntad propia. Me pidieron que entregara cualquier cosa que pudiera ayudar, facturas recientes, registros telefónicos, hasta me preguntaron si tenía acceso a sus redes sociales. Ahí entendí que estaba en el medio de algo enorme y que no tenía ni puta idea de quién era el hombre con el que me había casado. Me dejaron ir después de firmar una declaración de que no sabía nada de lo que estaba pasando. Salí de esa estación caminando como un robot. No sé ni cómo llegué al auto. Me quedé sentada ahí, con las manos en el volante, mirando a la nada. Lo primero que hice fue tratar de llamarlo. Marcaba y nada. Directo a buzón de voz. Probé escribirle por mensaje. Probé WhatsApp. Nada. Sentía que me iba a romper la cabeza contra el volante. ¿Dónde carajo estaba? ¿Por qué no me decía nada? Entonces, casi sin pensarlo, me puse a revisar cosas. Revisé el historial del iPad que compartíamos en la casa. Y ahí encontré la segunda puñalada. No sé si fue instinto o qué, pero abrí su cuenta de Google. No había cerrado la sesión. Últimas búsquedas. Hoteles baratos por hora cerca de mí. Moteles discretos en las afueras de Dallas. ¿Cuánto tiempo tarda una herida en sanar sola? Me temblaban tanto las manos que casi tiro el iPad al suelo. Seguí buscando, como una loca, como si en algún rincón de esa pantalla pudiera encontrar una explicación que no me hiciera sentir como una idiota completa. Encontré reservas de motel hechas a su nombre, de las últimas 3 semanas. No era la primera vez. No era un error. No era una confusión. Era sistemático.
Era asqueroso. Cada clic era como un martillazo. Cada maldita confirmación de reserva realizada era como un escupitajo en la cara. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Cuando me di cuenta, ya era de noche. No había recibido ni un solo mensaje, ni una llamada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Lo peor es que, en el fondo, empecé a preguntarme si yo tenía la culpa. ¿Había estado tan distraída? ¿Tan confiada? ¿Tan ciega? Pero no tenía tiempo para derrumbarme. Tenía que encontrarlo, o saber qué carajo había pasado en ese motel. Así que al día siguiente, hice algo que probablemente no debería haber hecho. A la mañana siguiente, me presenté en el motel. El mismo donde había pasado todo. No sabía si iba a sacar algo de ahí, pero no podía quedarme sentada esperando otra llamada de la policía. Necesitaba entender con mis propios ojos en qué mierda se había metido. El lugar era incluso peor de lo que imaginaba. Un motel de carretera sucio, pintura descascarada, alfombras rotas, olor a humedad que te pegaba apenas bajabas del auto. Todo lo que ves en las noticias cuando pasan crímenes y piensas, ¿quién carajo se mete en un lugar así? Bueno, ahora yo estaba ahí. Fui a la recepción. Una mujer gorda, despeinada, con cara de que nada la sorprendía ya, me miró sin levantar mucho la cabeza. Le pregunté si sabía algo de lo que había pasado, tratando de sonar casual. No sirvió de nada. Me clavó una mirada y dijo, no puedo hablar de eso. La policía nos dijo que no hablemos con nadie. Le ofrecí $50. Los agarró como si fueran papel higiénico y dijo bajito, habitación 12. Escándalo feo. Ella terminó en ambulancia. Él salió corriendo. No volvió. Me quedé helada. No porque no lo sospechara, sino porque escucharlo de boca de otra persona era como recibir una trompada en el estómago. Le pregunté si había cámaras. Se rió. Claro que no. ¿Tú crees que la gente viene aquí para salir en un vídeo? Me largó una carcajada fea en la cara. Me subí al auto temblando. Sentía que el cuerpo no me respondía. Quise llorar pero no me salió ni una lágrima. Me odiaba. Odiaba estar ahí. Odiaba todo. Antes de volver a casa, me estacioné en un Starbucks. No porque quisiera café. Solo porque necesitaba un lugar donde sentarme a respirar. Ahí abrí otra vez el iPad. Entré a la cuenta de Google de mi esposo y busqué la ubicación de su teléfono. No sé si tuve suerte o qué, pero el localizador todavía estaba activo. Su última ubicación era en un barrio al sur de Fort Worth. Un barrio de mierda. No era un lugar donde vas si no tienes nada sucio entre manos. Pensé en llamar a la policía. Pensé en mandar a alguien más. Pero en ese momento ya no pensaba bien. Solo sabía que si no lo encontraba, si no lo veía con mis propios ojos, no iba a poder dormir nunca más. Manejé hasta allá como si me estuvieran apuntando con una pistola. Las calles eran todas iguales, casas medio derrumbadas, coches oxidados en los jardines, perros sueltos ladrando a lo que se moviera. Cada 2 cuadras había un tipo mirándote fijo desde una esquina. La ubicación me llevó a una casa amarilla, con ventanas rotas y basura en el porche. Había un coche que reconocí de inmediato, el Toyota Camry blanco de mi esposo. Me quedé dentro del auto. Las piernas me temblaban. El corazón me golpeaba tan fuerte que me dolía el pecho. Pensé, ¿y ahora qué carajo hago? No había señales de policía. No había ambulancia. Solo su auto ahí, como si nada. Me quedé mirando la puerta de la casa, esperando que él saliera, esperando cualquier cosa. Pasaron 10 minutos, 15, media hora. De pronto, se abrió la puerta. Y no fue mi esposo quien salió. Era otra mujer. Morena, joven, no tendría más de 25 años. Vestía unos shorts cortos y una camiseta grande. Se subió al auto de mi esposo. Arrancó y se fue. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo el auto desaparecía calle abajo. No tenía ni puta idea de qué estaba pasando. Pero sabía que todo lo que pensaba que era mi vida había dejado de existir. Y todavía faltaba lo peor. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en ese auto, en esa calle de mierda, con la boca seca y la cabeza como un agujero negro. Sentía que estaba mirando una película de la que no entendía nada. O peor, una película donde la protagonista es la última en entender todo. Cuando logré moverme, no sabía si volver a casa, ir a la policía, buscarlo. Todo me daba igual. Lo único que sabía era que necesitaba respuestas. No podía simplemente sentarme a esperar a que el teléfono sonara. Así que hice la única cosa estúpida que se me ocurrió en ese momento, seguí al auto. Encendí el motor, traté de no hacer ruido, y fui detrás. No soy ninguna detective, no tengo idea de cómo seguir a alguien sin ser obvia, pero esa piba ni se dio cuenta. Manejaba distraída, sin mirar atrás, sin apurarse, como quien hace ese trayecto 1000 veces. Después de unos 15 minutos, llegó a un pequeño complejo de departamentos. Uno de esos edificios baratos, descuidados, donde el pasto no se corta nunca y los buzones están todos oxidados. Se bajó del auto, entró a un departamento de planta baja, y cerró la puerta. Me quedé afuera, mirando desde el coche. No sabía qué esperaba encontrar. ¿A mi esposo? ¿Otra mujer? ¿Algo que me explicara todo esto?
No sé. Solo sabía que tenía que hacer algo. Así que bajé del auto y caminé hacia el edificio. No golpeé la puerta. Solo me acerqué y pegué la oreja. Se escuchaban voces. Primero no entendía nada. Luego, una frase se me quedó grabada. Una voz masculina, muy clara, dijo: «Dile que no puede venir más. Que ya estuvo bueno». Me alejé rápido. No sé si era él. No sé si mi cabeza me jugaba una mala pasada. Pero esa voz sonaba demasiado parecida a la suya. Me subí al auto de nuevo. El corazón me latía en la garganta. Me sentía como una idiota. Como una estúpida que se había metido sola en el pantano sin saber nadar. Antes de irme, tomé una foto del lugar. De la entrada, del auto, de todo. No sabía si me iba a servir, pero sentía que necesitaba pruebas. Necesitaba algo que me dijera que no estaba loca. Cuando llegué a casa, había 2 mensajes de la policía en el buzón de voz. Me pedían que los llamara urgente. No les devolví la llamada esa noche. No podía. No podía ni pensar. Me duché en silencio. Me acosté en la cama vacía. No dormí ni un minuto. Al día siguiente, antes de ir a la estación, me animé a revisar su laptop. Tenía la contraseña guardada. Algo en mí me decía que si la abría, no iba a poder volver atrás. Tenía razón. Fotos, vídeos, conversaciones, todo ahí, como si quisiera que lo encontrara. No solo estaba con esa tal April. Había más mujeres. Muchas más. Mensajes guarros, transferencias de dinero, reservas de motel, promesas de «te voy a sacar de esa vida» a minas que, claramente, eran prostitutas. Algunas en Texas, otras en Oklahoma, una en Nuevo México. Mi esposo no era un tipo que se había equivocado una vez. No. Era un cliente habitual. Un adicto. Un enfermo. Y todo ese tiempo, yo durmiendo a su lado. Ahí fue cuando supe que no había nada que rescatar. Que no había arreglo. Que no había trabajar en la relación. Había solo ruinas. Todavía no sabía todo, pero ya era suficiente para destruirme. Y el verdadero derrumbe llegó unas horas después, cuando volví a hablar con la policía. Llegué a la estación de policía esa tarde. No había dormido, no había comido, no había hablado con nadie. No sé ni cómo manejé hasta ahí. Supongo que el cuerpo se mueve solo cuando la cabeza ya no puede pensar. Me sentaron en la misma sala fea de la otra vez. Esta vez no me hicieron esperar tanto. Entraron los mismos 2 oficiales. La expresión que traían no era buena. Ni siquiera intentaron suavizar nada. Uno de ellos se sentó, abrió una carpeta y dijo directo: «Encontramos a su esposo». El corazón me dio un vuelco. No sé qué esperaba, pero lo que dijeron después no era eso. «Lo encontramos en un hospital del condado, bajo un nombre falso. Está herido, pero estable». No quiso dar su identidad, pero alguien del personal reconoció su cara de una alerta que mandamos. Les pregunté qué le había pasado. Me miraron como si tuvieran que explicarme algo tan sucio que ni ellos querían decirlo. Finalmente, uno se animó. «Intentó robarle a la mujer que usted vio salir de su auto. Parece que después de lo que pasó en el motel, él fue a buscarla. Quería plata. Ella lo apuñaló». Me quedé en blanco. Apoyé las manos en la mesa para no caerme. «No solo eso», siguió el policía. «Tenemos evidencia de que su esposo estaba involucrado en tráfico de drogas a pequeña escala. Facilitaba el paso de opioides y metanfetamina entre algunos contactos que hizo, bueno, en el contexto de su vida personal». No entendía nada. O sí entendía, pero no quería creerlo. ¿Mi esposo? ¿El tipo que me daba besos en la frente antes de dormir? ¿El que decía que algún día íbamos a mudarnos a Arizona a jubilarnos tranquilo? ¿Metido en drogas, putas, moteles, violencia? Todo lo que creía sobre mi vida era una mentira. El policía me dio un sobre. «Esto es todo lo que encontramos en su coche. Vimos que estaba a su nombre, así que tiene derecho a recuperarlo». Agarré el sobre sin decir palabra. No sé cómo no vomité ahí mismo. Antes de irme, me aclararon que no estaban seguros todavía si me iban a llamar a declarar. Que era probable que lo procesaran solo a él. Que yo, hasta ahora, era considerada no implicada. Cuando salí de la estación, me senté en el primer banco que encontré en la calle. Abrí el sobre. Dentro había su billetera, su teléfono, que ya había sido desbloqueado por la policía, y un puñado de papeles arrugados. Entre ellos, encontré una hoja rota, escrita de su puño y letra. Una lista. Motel 6, pago pendiente. Comprar más pastillas a Jai. Llamar a April, prometerle mudanza. Encontrar dinero para pagar a la morena. No olvidar, cuidado con la esposa. Así, tal cual, cuidado con la esposa. Ni siquiera mi nombre, solo la esposa. Como si fuera un estorbo. Un problema. Algo a esquivar. Sentí tanto asco que tuve que tirar el sobre entero a la basura. Esa noche, al llegar a casa, no prendí la luz. No comí. No lloré. Solo me senté en el suelo de la cocina y me quedé mirando la oscuridad. Y todavía faltaba enterarme de algo más. Algo que iba a hacer que todo este infierno pareciera poco. Pasé esa noche caminando de un lado a otro en la casa. No podía sentarme,
no podía acostarme, no podía apagar la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa chica saliendo con el auto de mi esposo. Veía la maldita lista que encontré en su sobre, donde ni siquiera me nombraba, solo ponía la esposa como si fuera un problema más a resolver. Amanecí sin darme cuenta. Me duché sin ganas. Me cambié de ropa como una máquina. Y fui directo a la comisaría. Necesitaba respuestas. No podía seguir armando todo en mi cabeza, necesitaba que alguien me dijera, con palabras claras, qué mierda estaba pasando. Me recibieron rápido. Esta vez, una oficial diferente me llevó a una sala chica, sin ventanas. Se notaba que ya no era para interrogarme, era para informarme algo. Me senté, ella también. Me miró con cara seria y sin rodeos me soltó. Su esposo fue encontrado. Me quedé mirándola sin entender. Me explicó que lo habían encontrado en un hospital público de Fort Worth. Se había registrado con un nombre falso. Tenía heridas de arma blanca en el brazo y en el costado. Al principio no querían atenderlo sin identificación, pero un enfermero reconoció su cara por las alertas que había mandado la policía. Le pregunté qué le había pasado. La oficial respiró hondo y dijo: intentó robarle a la misma mujer que usted vio salir manejando su coche. Ella se defendió y lo apuñaló. Sentí que el estómago se me iba a caer al piso. Me agarré de la silla para no desmayarme. Pero eso no era todo. Sacó unos papeles de una carpeta. Me los mostró. Eran capturas de pantalla de conversaciones de su teléfono. Conversaciones donde mi esposo no solo arreglaba encuentros con mujeres, también intercambiaba drogas. Incluso había mensajes que hablaban de chicas menores de edad. Le pregunté qué significaba eso. La oficial me dijo que no podían confirmarlo todo todavía, pero que era muy probable que enfrentara cargos de tráfico de drogas, corrupción de menores, y posiblemente otros más graves si seguía saliendo evidencia. Era como estar escuchando la historia de otra persona. No podía creer que ese tipo que me cocinaba desayuno los domingos fuera el mismo que ahora estaba en una cama de hospital, apuñalado, acusado de vender droga y de explotar chicas jóvenes. Me dejaron claro que, por el momento, yo estaba fuera de cualquier investigación, que era considerada una víctima más de sus engaños, pero que probablemente tendría que testificar si el caso llegaba a juicio. Salí de ahí temblando como una hoja en una tormenta. Subí al auto y me quedé un rato mirando la nada. No podía arrancar. No podía moverme. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento me había casado con un desconocido? ¿En qué momento había dejado de ver la realidad? Cuando al fin arranqué el coche, no fui a casa. No fui a ningún lado que me recordara algo de nuestra vida juntos. Fui a casa de mis padres. Y ahí, por primera vez desde que todo esto empezó, me quebré. Me desplomé en el suelo del living, llorando como una nena, sin poder parar. Mis padres no entendían mucho, pero tampoco preguntaron, solo me abrazaron. Y aunque no dijeron una palabra, ese abrazo me salvó de perderme del todo. Pensé que había tocado fondo, pero todavía había más mierda por salir a la luz. Pasé esa noche caminando de un lado a otro en la casa. No podía sentarme, no podía acostarme, no podía apagar la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de esa chica saliendo con el auto de mi esposo. Veía la maldita lista que encontré en su sobre, donde ni siquiera me nombraba, solo ponía la esposa como si fuera un problema más a resolver. Amanecí sin darme cuenta. Me duché sin ganas. Me cambié de ropa como una máquina. Y fui directo a la comisaría. Necesitaba respuestas. No podía seguir armando todo en mi cabeza, necesitaba que alguien me dijera, con palabras claras, qué mierda estaba pasando. Me recibieron rápido. Esta vez, una oficial diferente me llevó a una sala chica, sin ventanas. Se notaba que ya no era para interrogarme, era para informarme algo. Me senté, ella también. Me miró con cara seria y sin rodeos me soltó. Su esposo fue encontrado. Me quedé mirándola sin entender. Me explicó que lo habían encontrado en un hospital público de Fort Worth. Se había registrado con un nombre falso. Tenía heridas de arma blanca en el brazo y en el costado. Al principio no querían atenderlo sin identificación, pero un enfermero reconoció su cara por las alertas que había mandado la policía. Le pregunté qué le había pasado. La oficial respiró hondo y dijo: intentó robarle a la misma mujer que usted vio salir manejando su coche. Ella se defendió y lo apuñaló. Sentí que el estómago se me iba a caer al piso. Me agarré de la silla para no desmayarme. Pero eso no era todo. Sacó unos papeles de una carpeta. Me los mostró. Eran capturas de pantalla de conversaciones de su teléfono. Conversaciones donde mi esposo no solo arreglaba encuentros con mujeres, también intercambiaba drogas. Incluso había mensajes que hablaban de chicas menores de edad. Le pregunté qué significaba eso. La oficial me dijo que no podían confirmarlo todo todavía, pero que era muy probable que enfrentara cargos de tráfico de drogas, corrupción de menores, y posiblemente otros más graves si seguía saliendo evidencia. Era como estar escuchando la historia de otra persona.
No podía creer que ese tipo que me cocinaba desayuno los domingos fuera el mismo que ahora estaba en una cama de hospital, apuñalado, acusado de vender droga y de explotar chicas jóvenes. Me dejaron claro que, por el momento, yo estaba fuera de cualquier investigación, que era considerada una víctima más de sus engaños, pero que probablemente tendría que testificar si el caso llegaba a juicio. Salí de ahí temblando como una hoja en una tormenta. Subí al auto y me quedé un rato mirando la nada. No podía arrancar. No podía moverme. Me preguntaba cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento me había casado con un desconocido? ¿En qué momento había dejado de ver la realidad? Cuando al fin arranqué el coche, no fui a casa. No fui a ningún lado que me recordara algo de nuestra vida juntos. Fui a casa de mis padres, y ahí, por primera vez desde que todo esto empezó, me quebré. Me desplomé en el suelo del living, llorando como una nena, sin poder parar. Mis padres no entendían mucho, pero tampoco preguntaron, solo me abrazaron. Y aunque no dijeron una palabra, ese abrazo me salvó de perderme del todo. La notificación de divorcio se la enviaron al hospital donde estaba internado, bajo custodia. No tuve que verlo. No tuve que hablarle. Mi abogada se encargó de todo. Me avisaron que, según su historial médico, estaba en condiciones de entender los documentos, así que no había excusas. Firmó. No sé si lo hizo por vergüenza, por miedo a un juicio, o simplemente porque ya no le importaba nada. No me interesa. Firmó. Eso es todo lo que necesitaba. El divorcio se procesó en menos de un mes. Fue como arrancarme un diente podrido. Doloroso, sí. Pero necesario. El día que me llegó la notificación oficial de que estaba legalmente divorciada, no sentí alegría. No sentí alivio. Sentí un vacío enorme. Como si me hubieran borrado la mitad de mi vida de un plumazo. Como si todo lo que había vivido desde mis veintitantos años hubiera sido una mentira escrita en tinta invisible. Intenté volver a mi rutina. Volví al trabajo después de 2 semanas. Al principio todos me miraban raro, como si no supieran si debían preguntar o fingir que no sabían nada. Mejor así. No tenía energías para explicar nada. Mudé mis cosas de la casa. No pude seguir viviendo ahí. Cada rincón me recordaba algo que ahora sabía que era falso. Puse la casa en venta. Me alquilé un departamento chico, en una zona tranquila, lejos de todo lo que pudiera recordarme a él. Con el tiempo, empecé terapia. No porque quisiera entenderlo a él, sino porque necesitaba volver a entenderme a mí. ¿Cómo había podido no ver todo? ¿Cómo había podido amar a alguien tan podrido por dentro? La terapeuta me dijo que eso pasa, que la gente buena no imagina la maldad porque no vive en ella, que no era culpa mía. No sé si le creo del todo. A veces me despierto en medio de la noche pensando que alguien va a llamar para decirme que encontraron algo peor, algo más, que no se terminó, que todavía estoy atada a esa pesadilla. Pero otras veces, respiro hondo y me doy cuenta de que estoy sola. Y que estar sola es mucho mejor que estar con alguien que me destruyó sin siquiera pensarlo. Hace poco, me enteré de que su juicio sigue en pie, que enfrenta varios cargos pesados, que puede pasar años en prisión. No me alegré. No me reí. Solo pensé que era el único final posible para alguien como él.